Bienvenidos a nuestro webinar Automatización y cálculo de proyectos eléctricos con Caneco y SI Electrical. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, pues bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias por atendernos un ratito. En esta primera parte voy a realizar una demostración del programa Caneco BT. Después de realizar esta presentación, lo que haré es llevarme todo lo que haya hecho en el programa Caneco BT y lo enviaremos a SI Electrical para ver los esquemas multifilares. Entonces, para recapitular un poco, para aquellos que no conozcan Caneco BT es un software de cálculo y diseño de instalaciones eléctricas en baja tensión, y lo que hace este software es realizar proyectos unifilares y sacar toda la documentación técnica a varios idiomas. Entonces, para realizar el cálculo, este programa Caneco BT tiene hasta 17 normas incluidas dentro del programa, las cuales nos van a permitir trabajar pues, para varios países sin tener tanta necesidad de conocer la norma. Muchas se parecen, porque al final prácticamente todas salen de la IEC, pero si queremos trabajar, por ejemplo, en España, pues es recomendable utilizar el reglamento electrotécnico de baja tensión, y entonces, bueno, pues este programa nos lo permitirá, igual que sacar la norma francesa, la british, la alemana, la belga y así 17 normas. Además, este programa permite calcular los circuitos en base a sobrecargas, caída de tensión, contacto directo o cortocircuito, y la paramenta será elegida a través de un catálogo multifabricante. Tenemos varios fabricantes, desde los más conocidos como Schneider, Siemens, ABB, Legrand, Hager y alguno que se me olvidará, y además hay otros fabricantes más. Tenemos, si no me equivoco, unos 10 fabricantes. Y de distintos años. Si trabajamos en un proyecto de verificación, será bueno trabajar con un catálogo anterior para poder verificar la instalación y ver si está todo correcto. Al finalizar este proyecto eléctrico, el diagrama unifilar, pues necesitaremos sacar una serie de resultados, y el programa tiene muchas fichas de resultados, de conformidad, etcétera, para presentar al organismo de control, a la industria o a la empresa que necesite controlar vuestro proyecto, y lo podréis imprimir a varios idiomas, hasta 10 idiomas. Podéis trabajar en español e imprimir en inglés, por ejemplo, en alemán, francés. También tenemos el catalán y así 10 idiomas. Como comentaba nuestro compañero Jesús, Caneco BT tiene posibilidad de intercambiar información, ya no solo con los programas Caneco, que son Caneco Implantación y Caneco BIM, que son programas, pues uno que trabaja con Revit y otro que trabaja con AutoCAD, y les dan un valor eléctrico añadido. Pero también tenemos comunicación con Rhapsody próximamente, que es un software de Schneider, y con SI Electrical, de los compañeros de IGESAO. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es presentar Caneco BT dentro del propio programa, hacer un esquema unifilar simple para que veáis cómo funciona, y enviaremos toda esa información hacia SI Electrical, que es cuando daré paso a nuestro compañero Pablo Negredo. ¿De acuerdo? Venga, pues empezamos. Abro Caneco BT. Y aquí me encuentro con el programita. Abro un proyectito nuevo, y lo primero que va a hacer el programa es pedirnos los catálogos. ¿Con qué catálogos vamos a trabajar? Lo tiene desglosado por categorías, es decir, interruptores automáticos, que serían los caja moldeada o bastidor abierto, los modulares, los que son para guardamotores, por ejemplo, los térmico, y así pues con una serie de configuraciones. Si queremos modificar, por ejemplo, uno de los catálogos, solo hay que acudir a la zona de la derecha y en la carpetita amarilla, pues ir a cambiar el catálogo. Desde este punto
podemos cambiar el catálogo para trabajar con ese catálogo en todo el proyecto. Pero si, por ejemplo, necesitáramos utilizar otro catálogo, otra marca en otro punto del proyecto, no hay problema. En esos circuitos pues se puede cambiar también. Lo siguiente que pide el programa es el suministro. Podemos instalar transformadores, grupos, cuadros por IK, RX y continua. El de cuadro por IK, que es a lo mejor que no conocéis, es un cuadro en el cual se indican las corrientes de cortocircuito iniciales y la caída de tensión y la intensidad máxima admisible. Y a partir de ahí podemos trabajar. Se puede utilizar o bien cuando no conocemos el transformador, una posibilidad, y otra posibilidad es, por ejemplo, que podemos crear un proyecto a partir de uno más grande. Imaginemos que hay un subcuadro y ese subcuadro pues necesitamos crear otro proyectito Caneco BT aparte. Bueno, pues podemos exportar esos datos de ICAS y nos lo llevamos a otro proyecto con el cuadro por ICA. Y lo mismo con RX. Y continua es simplemente una aplicación que realiza ciertos cálculos en corriente continua, pero será un proyecto aparte del alterna, no se mezclan. Podemos poner hasta 6 fuentes en paralelo y ahora lo que voy a hacer es, bueno, pues indicar una potencia. Potencias tenemos desde 50 hasta 2500 kVA. Si queréis más, se puede realizar perfectamente con la configuración de la tensión de secundario del cortocircuito, de cortocircuito secundario, y a partir de ahí ya indicar la potencia que queramos. También podemos trabajar con suministros activos, es decir, si tenemos a partir de 2 suministros, deberemos saber si van a trabajar a la vez o de manera independiente. Todo ello influye en las corrientes de cortocircuito, entonces es bueno saberlo para no equivocarnos de protección a nivel de poderes de corte. En este caso voy a dejar 1, pero que sepáis que se puede realizar este cálculo desde aquí. Siguiente punto, pues saber con qué reglamento trabajar. Tenemos las 17 normas, elegimos la que nos interese, las frecuencias, el régimen de neutro, los tenemos todos, IT con sin neutro, el TT, TNC y TNS. Jugamos con las tensiones del programa, la longitud del secundario del transformador, perdón, sí, bueno, el secundario del transformador hasta el CGBT, elegimos el tipo de cable, con qué norma de cable trabajaremos y pues el código de la norma UNE. También podemos jugar con coeficientes de temperatura, de proximidad, de riesgos solares, de riesgos también contra el fuego, no me salía la palabra. Y bueno, ahora aguas abajo voy a poner una protección. Calculamos y al calcular ya el programa propone una protección dentro de un listado. Este listado siempre arranca desde lo más económico, pero que cumple con la norma. Si queremos, por ejemplo, una protección con más prestaciones, pues bajamos, elegimos lo que queramos y ya está. Siempre tenemos, junto con el nombre de la protección, la regulación permitida por esa protección a nivel magnético y a nivel térmico y su poder de corte. Y aquí arriba en la ficha tenemos todos los datos que vienen de fabricante para que podáis echar un vistazo, por ejemplo, a los poderes de corte según el régimen de neutro, etcétera, etcétera. Validamos y al haber calculado ya el programa propone una sección. Si esa sección no os gusta, la podéis modificar a mano y si os habéis equivocado, Caneco os avisará. Generalmente os dirá aquí que la sección es insuficiente o algún problema podrá sacar dentro de este listadillo de datos que van apareciendo. Pulso OK. Este es el índice de revisión con el asunto, quién lo ha dibujado, comprobado y aprobado y validamos. Ok, bueno, pues ya tenemos la primera vista. Caneco BT contiene varias vistas. Tiene la vista general, que sería esta, en la cual se verían todos los circuitos. Pero luego tenemos otras vistas que ahora os enseñaré. En el lado izquierdo veremos, pues, digamos, todos los circuitos que se vayan creando, los cuadros con los circuitos aparecerán aquí a la izquierda. A la derecha tenemos siempre los resultados. Donde coloquemos el ratón a la derecha están todos los resultados.
Tenemos bibliotecas de símbolos que nos permite pues, modificar ciertos circuitos en una vista llamada unifilar tabla. También tenemos clases de circuitos si queremos añadir circuitos desde aquí, aunque hay otro modo de hacerlo. Bloques, también podemos traer bloques de circuitos, bloques que son los favoritos, los que más utilizáis, los podéis guardar, dejarlos aquí guardaditos y utilizarlos siempre que queráis. Siempre que queráis significa seleccionar el bloque que queréis usar y se genera el bloque automáticamente. Vuelvo a los resultados y abajo tenemos también, pues lo que os comentaba, un informe de cálculo que va diciendo pues, más o menos qué está ocurriendo, qué se puede mejorar. Lo que os tenéis que fijar sobre todo es que aparezca el circuito conforme. Si no está conforme, aparecerá aquí en rojo, siempre códigos de colores. Bueno, para dibujar es muy sencillo. Para crear un infilar podemos trabajar desde las bibliotecas como os comenté o directamente desde el nuevo circuito ir creando. Por ejemplo, voy a crear 3 cuadros automáticamente. En el primero voy a crear 3 motores. En el segundo, por ejemplo, unas tomas de corriente. Y en el tercero, pues alumbrado. Ya lo tenemos. Puedo presentar mi pantalla un poco más cuadrada. Y ahora, pues para calcular es muy sencillo. La primera manera, Caneco trabaja de 2 formas. Aguas arriba hacia aguas abajo, es decir, verificar cable protección. Y la otra forma que tiene es de aguas abajo hacia aguas arriba. Indicar todos los datos de los circuitos y luego hacer un balance de potencias para dimensionar los cuadros en base a ciertas condiciones, como por ejemplo la simultaneidad del cuadro y bueno, pues algunas cosas más. Entonces, ahora para calcular un cuadro, si trabajamos en la verificación, tenemos esta ficha es igual para todo, ya sea un cuadro, un motor, un circuito motor, alumbrado, lo que sea. Siempre se divide igual en 1, 2, 3 y 4 partes. La parte del circuito sería de dónde conecta este circuito, este cuadro, dónde conecta, pues al CGBT. Luego la zona de protección, la zona de cable y la zona de consumo. Para poder ver algo, pues habrá que indicarle un consumo. Por ejemplo, 100 amperios. Comentar que podemos trabajar con muchas unidades, en amperios, en vatios, en kilovatios, en voltiamperios, reactivos para condensadores. Bueno, una serie de unidades de medida. Si, por ejemplo, yo quiero amperios, lo tengo ya puesto así por defecto, con lo cual con indicar 100 me vale. Ya me aparecen los amperios. Si quisiera vatios, tendría que indicarle vatios o cambiarlo en las preferencias del programa. Ahora voy a indicar 15 metros y calculo. Al calcular ya tengo, al haber puesto un consumo y una longitud, ya puedo ver que el programa me propone una protección magnetotérmica. Puedo indicarle también si quiero un diferencial o no. Si quiero cambiar la protección, 3 puntitos, aparece el listado y elijo otra protección. Por ejemplo, un Micrologic 2.2, válido, ya tengo un Micrologic. Puedo forzar la protección, puedo regular mi protección magnéticamente o térmicamente. Y esto sería para la protección. En cuanto a cable, pues le he indicado 15 metros, el tipo de aislamiento que quiero, puedo modificar, los coeficientes, temperatura, proximidad y complementario con los riesgos de incendio y explosión, solares y demás. Y a la derecha la sección del cable. Puedo cambiar el número de conductores y también puedo indicar una sección diferente. Al calcular ya lo tengo todo correcto y ya está. Si soy de los que prefiere bloquear mi circuito para que nadie lo pueda modificar, se le puede indicar una contraseña y bloquearlo con un candadito. Si no, pues no hace falta. Y ya tengo calculado este primer cuadro. Vamos a calcular un motor. Pues para calcular un motor es igual. Le indico, bueno, pues yo qué sé, 1 kilovatio y 10 metros. Calculo. Y ya estaría. Entonces, si yo tengo que hacerlo para todo, pues puedo tardar bastante, sobre todo cuando hablamos de proyectos grandes. Entonces, ahí ya puedo trabajar con otra vista mucho más cómoda, que es una vista tipo Excel. Así que vamos a la vista tipo Excel y nos encontramos ya con el listado de cuadros. En este caso tenemos el cuadro general con los 3 subcuadros. En el primer subcuadro, CT1, tengo los 3 motores, luego las tomas de corriente y el alumbrado. Si quiero modificar mis motores, puedo arrastrar los consumos, si son iguales, puedo indicarle longitud
mucho más rápido. Para las tomas de corriente, pues igual, puedo indicarle un consumo, puedo elegir los que están aquí ya puestos por el programa, o puedo indicarlo a mano y ya está. Voy a hacer esto para las tomas de corriente y para el alumbrado. 5 amperios, 3 amperios, 25 amperios y luego pues 10 metros para todos y ya está. Y ya tengo todo preparado. También tengo otra vista interesante que es el unifilar tabla. El unifilar tabla, esta es una de las vistas y también tengo otra que muestra los datos abajo, los resultados. Hay que esperar unos segunditos y me va a mostrar los resultados. Ahí está, los resultados. Tenemos hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6 plantillas diferentes para mostrar resultados. En base a cada plantilla tendréis resultados diferentes aquí a la izquierda. Bueno, vuelvo al unifilar general. Y ahora vamos a hacer un cálculo de balance de potencias. ¿Para qué? Pues para dimensionar estos cuadros. Para ello, pues tengo que ir a la herramienta balance de potencias. Aquí tengo mis cuadros, abajo tengo los ajustes. Puedo ajustar la fuente, la distribución seleccionada o ya toda mi distribución, todas las distribuciones. Si tengo juegos de barra, cosa que no he puesto, pero puedo poner juegos de barra que son agrupaciones de circuitos, bueno, pues puedo también calcularlos. Puedo indicar un margen de reserva, ajustar y validar. Entonces ahora, en estos cuadros, ya tengo un consumo calculado. Puedo modificar también mis etiquetas. Estas etiquetas me permiten mostrar ciertos datos, los que yo quiera, dentro de 300 campos. Puedo añadir pues, en mi etiqueta pues, los puntos los que más me interesan, la sección de cable, el nombre del circuito, o lo que sea. Bueno, lo calculo todo. Y ahora tendría. ¿Qué me faltaría? Bueno, pues me falta crear las fichas con los resultados. Entonces, para ello, me voy a la zona de impresión y voy a crear una carpetita para mí. Esta la voy a borrar y voy a crear yo otra. Indico nuevo, le llamo demo. Y en esta demo, en esta carpeta llamada demo, voy a incluir los ficheros, las fichas que me interesan. Por ejemplo, una hoja de presentación, un listado de folios que sería el índice, el unifilar. Puedo dar también pues, datos de conformidad de, bueno, la ficha de suministro, por ejemplo, esta está bien. Comentar que también podéis trabajar con suministro de reserva, no solo en el cuadro general, sino en subcuadros también. Vamos a sacar una ficha de conformidad de los circuitos. El unifilar, los 8 circuitos también del instalador, que así veis cómo quedan los resultados del unifilar con las características abajo, como la guitarra, como lo que os mostré antes. Este programa también realiza cálculos de selectividad, con lo cual, bueno, pues vamos a sacar también los cálculos de selectividad y, bueno, podemos sacar muchos más datos. Cerramos y ahora en el archivo, configuración, me encuentro pues con mi carpetita demo y con todas las hojas que yo le he añadido y puedo hacer una vista previa. En esta vista previa, pues vemos, bueno, pues la hoja principal que aparecería en los logos si los hubiéramos incluido, el índice, el unifilar. Esta es la ficha de suministro, bueno, pues con todos los datos del suministro, los más relevantes. Luego, pues tenemos las fichas de conformidad que nos muestran, bueno, pues aquí son los datos que se están calculando y aquí tenemos entonces los resultados. Si hubiera algún problema, el NC significa no conforme, habría una crucecita en algún punto de no cumplir.
Voy a pasar unos cuantos circuitos. Fijaros, aquí ya no está cumpliendo algo. Y aquí tenemos, bueno, pues el unifilar cuadro de obra con todos los resultados. Aquí tenemos las fichas de selectividad. Se puede calcular por tablas, por curvas o por cálculo, pero esto lo veríamos en una demo un poco más acorde a esta temática. Bien, ¿qué me queda antes de exportar hacia SeaElectrical para la generación de los esquemas multifilares? Bueno, pues en Caneco tenemos la posibilidad de crear circuitos favoritos. Entonces, ahora os voy a mostrar cómo se configura un circuito, circuitos motores, por ejemplo, y esos los podréis guardar en los favoritos. Entonces, lo que voy a hacer es dejar un motor normal. Este motor normal, me voy a las opciones de complementarias, datos complementarias. En aparato 2 presente, selecciono este punto de aparato 2 presente y abajo en el arranque de motor le voy a decir que es un motor directo, por ejemplo. A este le voy a hacer lo mismo. Voy a poner 2 directos y una estrella triángulo. Entonces, repito, tenemos que ir a la zona de aparato 2 presente y en arranque de motor le indico el tipo de motor que quiero. Y en el del medio voy a poner una estrella triángulo. Entonces, datos complementarios, aparato 2 presente y en el arranque de motor, esta vez voy a elegir estrella triángulo. Ya los tengo. Los calculo. Imposible. Ah, vale, sí. Ya están calculados. Y ya está. Guardo mi proyecto. Lo voy a guardar en el escritorio en la demo de hoy. Y ahora tengo que exportar todo el proyecto a un formato que SeaElectrical conozca. Entonces me voy a archivo, importar, exportar, SeaElectrical. Y aquí tengo el fichero en XML. Pulso exportar, aceptar y cerrar. Ya está. Ahora tengo ese XML que yo facilito a mi compañero Pablo Nebreda, que ya lo tiene porque es al final una demostración. Y hasta aquí termina mi parte Caneco. ¿De acuerdo? Muchas gracias y ahora doy paso a mi compañero Pablo Nebreda. Gracias, Máximo. Muy bien, voy a compartir mi pantalla para que veamos rápidamente una presentación de SeaElectrical. Bien, lo que yo quiero comentaros de SeaElectrical es sobre todo la idea de un software intuitivo, fácil de manejo, simple a la hora de desarrollar vuestros esquemas eléctricos, con una interfaz de trabajo que rápidamente cualquier usuario pues, es capaz de manejar en pocos minutos, pocas horas de que se ponga a trabajar con él. Lo que viene es cierto es que SeaElectrical, todos podemos pensar en la idea de hacer los esquemas eléctricos, o bien multifilares, unifilares, pero debemos de pensar un poco más allá. Debemos de pensar en que SeaElectrical nos permite tener una gestión completa de la información a nivel de un proyecto de instalación eléctrica. Va a ser la unión entre lo que sería esa documentación que uno quiere desarrollar y el proyecto real. Por supuesto, vamos a tener la capacidad y la posibilidad de generar los esquemas que os comentaba, multifilares, unifilares, todas esas listas de cables, el layout de armario en 2D, listas de materiales, listas de entradas y salidas de autómata, las listas de etiquetas que podemos enviar a las impresoras comerciales de mercado. En cualquier caso, esta es la idea de la documentación que vamos a generar, pero no olvidemos que es muy importante también la conectividad, digamos, y la unión que tenemos con sistemas de gestión como los ERPs más habituales de mercado, la capacidad de importar o exportar archivos Excel, a las máquinas de control numérico, a esas etiquetadoras que os comentaba anteriormente, la posibilidad de gestionar igualmente el gemelo digital de nuestra envolvente, de nuestro armario eléctrico a través de las herramientas de 3D Panel Plus y, por supuesto, por los catálogos de materiales online y toda la gestión a nivel de la documentación compartida bien en PDF, en formatos tipo de XFWG, etcétera, etcétera.
Todo esto siempre a través de unos espacios de trabajo y gestión de datos que nos van a permitir gestionar pues, las librerías de símbolos, todo lo que serían plantillas y metodologías de trabajo y aquellos atributos, propiedades de los componentes que van a estar en el producto, pero que además vamos a poder personalizar de manera a nivel de usuario, ¿de acuerdo? Las bases de datos son muy importantes en este tipo de soluciones y al final es muy importante que seamos capaces tanto de incorporar nuevas referencias comerciales de productos de forma puntual o de forma masiva si necesitamos, pues en un momento dado, pues incorporar catálogos de fabricantes que podríamos hacerlo, por ejemplo, a través de unos archivos tipo Excel, XML, etcétera, etcétera. Todo lo que vamos a desarrollar con SI Electrical se basa evidentemente en que esté automatizado en la mayor medida posible para ser capaces de tener pues, controles como por ejemplo la numeración automática de conexiones, la numeración automática de componentes, toda la gestión de información y documentación generada de forma rápida y sencilla y además tener pues, en nuestro día a día la capacidad de poder implementar macros, grupos o llamarlo como queráis, bloques de diseño que nos permita generar la documentación de manera rápida y sencilla. Siempre es importante tener pues una visión clara de todos esos tipos de elementos que en un momento dado uno va a incorporar, pues tener el conexionado, el patillaje, pues claramente bien definido, tener toda la información de las bases de datos de materiales, pues con la mayor cantidad disponible, pues gracias a los fabricantes que pueda haber o podamos tener en esos catálogos de materiales y tener siempre una lista de materiales actualizada y que se genere de forma simple y sencilla. Simple y sencilla es de manera automática. Asimismo, también es muy importante toda la gestión de lo que serían los layouts del armario, de las envolventes en 2D y que podamos en un momento dado, pues en función de los componentes, de los materiales y su disposición, pues elegir la envolvente más adecuada con los coeficientes de reserva que uno quiera aplicar, gestionar igualmente toda esa documentación para que a nivel de la fabricación podamos facilitar una documentación al taller y que sea capaz de generar esa envolvente, hacer la parte de manufactura de una forma sencilla. Evidentemente, siempre nos tenemos que basar en que la documentación puede ser generada en varios idiomas, que disponemos, evidentemente, de técnicos especialistas a nivel de la asistencia y de la formación en cada uno de los países donde estamos implementados y que tenemos diferentes normas eléctricas, tanto nacionales e internacionales, que facilitan la gestión de esta documentación. Y cuando hablo de esta documentación, en muchas ocasiones, cuando hablamos con nuestros clientes y usuarios, detectamos que hablamos mucho, en muchas ocasiones, de los esquemas, el esquema eléctrico, los esquemas de circuito, pero una documentación eléctrica no es solo el esquema de circuito. Evidentemente hay unos planos de bornero, hay unos planos de cables y mangueras incluidos en esa documentación. Por supuesto, todos los listados, informes, reportes del proyecto que hacen que esa documentación sea completa y evidentemente por la gestión de aquellos elementos como los autómatas, los PLCs y la implementación de los armarios tanto en 2D como en 3D si así se quisiera. En definitiva, con SI Electrical lo que vamos a poder proveer a nuestros usuarios es una herramienta, una solución que no solo gestione todo lo que es la parte de diseño de esquemas, sino que podamos llegar en este viaje hasta la parte de fabricación y manufactura, por supuesto, pasando por catálogos de materiales multifabricantes y llegando a realizar un modelo digital en 2D o en 3D según las necesidades de cada cliente. Bien. Vista esta idea rápida de lo que es SI Electrical, permitirme que voy a pasar a ver lo que es ya en sí mismo la interface de trabajo de SI Electrical. Y lo que sí vamos a ver en este caso es la idea de poder importar, de poder traer a nuestro proyecto eléctrico esa información que a partir de Caneco BT hemos calculado, ¿de acuerdo? Y en un momento dado vamos a incorporar dentro del diseño multifilar del proyecto eléctrico, de la instalación eléctrica que vamos a cometer. Evidentemente en SI Electrical tenemos una funcionalidad que es la funcionalidad para poder importar el archivo XML desde Caneco BT, que en este caso Máximo ha generado en el proyecto de Caneco BT. Entonces simplemente seleccionando el fichero XML que queremos importar, vamos a tener directamente el dato objetivo, digamos, multifilar o unifilar, dependiendo de las necesidades que tengamos. En este caso vamos a ver un multifilar de los diferentes circuitos, los diferentes cuadros que hemos diseñado y hemos calculado en Caneco BT. Aquí veis pues, los tres cuadros que estábamos viendo en Caneco con la parte, digamos, de los motores, los tres motores que están implementados, motores directos o con inversores, etcétera, etcétera.
la parte de las bases de enchufe que teníamos, las conexiones que teníamos definidas en los circuitos del segundo cuadro y el alumbrado igualmente, los 3 alumbrados que teníamos en el tercer cuadro. Toda esta información, con los cálculos, con las secciones, con toda la información que se ha definido en Caneco BT, es importada dentro de SI Electrical y diseñada automáticamente. Nosotros no tenemos que volver a generar de forma manual o puntual estos esquemas. Son esquemas que son realizados con un simple clic. Y cuando digo un clic es importamos el archivo XML y ya tendríamos toda esta documentación generada. Evidentemente, a partir de esta documentación importada, tendríamos que gestionar el resto de la instalación, pues todas las maniobras correspondientes al propio proyecto, etcétera, etcétera. Mirad, como no quiero extenderme mucho en estas presentaciones, que al fin y al cabo lo que queremos ver es una overview general, una visión global de lo que es la gestión de la documentación, os voy a enseñar pues algunas de las documentaciones resultantes de un proyecto generado con SI Electrical, ¿de acuerdo? Evidentemente, todo lo que vamos a ver aquí son planos de plantillas que son estándares de trabajo, pero que vosotros podéis modificar, podéis customizar según vuestras necesidades y requerimientos. A nivel general, por supuesto que podemos estar hablando de lo que serían los planos de portada, asimismo como toda la parte de potencia que antes hemos visto con esos motores, ¿de acuerdo? Que en un momento dado van a tener sus alimentaciones, vamos a poder gestionar referencias cruzadas entre componentes, entre señales que vayan de forma común vinculadas dentro del propio proyecto eléctrico, gestión en tiempo real de todas las referencias cruzadas de los elementos maestro-esclavo, un contacto, un relé, etcétera, etcétera. Si hago un doble clic, por ejemplo, podríamos navegar directamente entre la documentación para ver dónde se encuentran los maestros o esclavos correspondientes a esa información dentro del proyecto eléctrico. Por supuesto, toda la gestión de lo que serían los componentes a nivel de elementos de control con su patillaje definido, cada uno de los puntos de conexionado de los elementos según el fabricante como lo determina, con sus etiquetas o sus numeraciones específicas. Podemos tener igualmente, por ejemplo, visión gráfica visual de un elemento, si queremos, con su aspecto real o una imagen de cómo sería ese componente. Igualmente, la idea de tener la documentación soportada dentro del propio proyecto de SI Electrical en base y a partir, por ejemplo, de los documentos que podamos tener en formato PDF de un fabricante con toda su configuración, con toda su definición a nivel de la instalación, de los equipos, de esos componentes. Podemos tener esa información incrustada dentro del propio SI Electrical, de tal manera que en un momento dado, cuando yo esté trabajando con este proyecto, no hace falta que tenga diferentes archivos en una carpeta de Windows, por ejemplo, donde tenga pues la documentación o los datasheets de un material u otro dentro del proyecto, puedo tenerlo todo reagrupado dentro de SI Electrical. No cabe duda, la gestión de lo que sería todos los elementos de tipo PLC, autómatas con las fuentes, CPUs, tarjetas de entradas y salidas que vamos a poder definir con sus diferentes vías que podemos hacer de manera isolada o aislada, como veis en pantalla, o de manera reagrupada dentro de lo que sería una tarjeta en formato de 8 bits en 8 bits. Toda esta información al final está generada con SI Electrical pues, de manera rápida y sencilla. ¿Por qué? Fijaros, mirar. Dentro de SI Electrical podemos crear en base a la biblioteca de símbolos que tenemos genérica a nivel de electricidad y automatismos normalizada según las normativas internacionales, podríamos crear cualquier tipo de diseño esquemático a nivel de estas librerías e, insisto, podemos crear nuevas simbologías si así lo necesitamos dentro de lo que serían las diferentes categorías de componentes disponibles o descargar de los catálogos de materiales online esas informaciones. A nivel práctico, en muchos de los proyectos que vamos a realizar, al final vamos a trabajar con unas partes, bloques, grupos o macros que ya están predefinidos que podemos incluir directamente con 3 simples clics. Podríamos estar trabajando y creando un nuevo proyecto, de acuerdo, con todas las informaciones a nivel de los esquemas eléctricos. Es sencillo, es fácil, no requiere de esfuerzos. Al final se trata de hacer las cosas sencillas. Si yo quiero numerar, por ejemplo, toda esta documentación, simplemente hago clic, elijo mi formato de numeración, le doy a numerar y en breves segundos tendremos numerado nuestro proyecto eléctrico a nivel de las conexiones, de los componentes, etcétera, etcétera. Toda la información que yo voy a poder generar a nivel de estos esquemas eléctricos la vamos a poder ver en esos informes, listas, reportes que antes os comentaba y a nivel de una lista
lista de materiales. Podemos tener una lista de materiales con todos y cada uno de los componentes según su ubicación, su etiqueta identificativa, su referencia comercial, fabricante, página, columna en el que se encuentra y lo más importante, estas informaciones son informaciones dinámicas. Si yo en esta lista de materiales quisiera navegar y ver dónde está este material en el esquema eléctrico, puedo hacer clic y navegar y el software me muestra dónde se encuentra ese componente eléctricamente conectado en el esquema eléctrico. Listas de materiales que podemos exportar a formatos Excel, formatos, digamos, que nos permitan dialogar con otro tipo de herramientas. Planos de bornas que nos den una visión de cómo sería el montaje de nuestro bornero, en el caso que tengamos este tipo de elementos dentro del armario, y además su conexionado. Aguas afuera con los elementos que van a venir a conectarse o aguas adentro con los elementos que conectamos con los hilos correspondientes. Tenemos la posibilidad de mostrar diferentes o tener diferentes tipos de formatos de documentación. Por ejemplo, podríamos ver este mismo bornero en el típico y tradicional formato DIM, ¿de acuerdo? Donde la información que al final vamos a ver es igual, pero en otro tipo de formato o plantilla. Por supuesto que también en un momento dado pues podríamos tener el aguas afuera visual de cómo quedaría montado ese bornero a los elementos de campo que podremos conectar. No olvidemos que toda esta información se genera de manera automática. Yo hago clic y se genera, por ejemplo, una lista con todas las bornas o una lista con todos los hilos. Fijaros en este detalle, con todos los hilos que irían implementados en el conexionado de mi esquema eléctrico. Aquí tendríamos el origen, el número de hilos, su color, sección y el destino correspondiente. Un detalle que a mí me parece muy interesante es que a la hora de generarse estos listados de forma automática, podemos tener visualmente, por ejemplo, incluso definido, según el color del hilo, pues visualmente o gráficamente ese trazo en uno u otro color, ¿de acuerdo? Evidentemente, dentro de todas estas informaciones siempre podremos generar las que nos hagan más falta o queramos suministrar, por ejemplo, una lista de compras en la que veamos claramente la cantidad, las unidades de cada uno de los productos que tenemos con ese código de material en nuestro proyecto eléctrico, con su descripción, el fabricante, ¿de acuerdo? Y claro, no cabe duda, si tenemos el código de producto y tenemos la cantidad, podríamos hacer una cotización, un presupuesto en base a estas informaciones. Todo esto con el objetivo que antes os comentaba de poder generar esos informes y reportes que puedan ser necesarios para la generación o completar la documentación eléctrica y asimismo también todo lo relacionado con el diseño del layout del armario en 2D o en 3D. Podríamos tener tanto los equipos que vayan montados sobre placa de montaje o los equipos que vayan montados sobre la propia puerta con su mecanizado, ¿de acuerdo? Según las cotas que podemos definir en el plano 2D. La implementación de estas documentaciones es fácil y sencilla porque nos basamos en los códigos de referencias de materiales con sus medidas correspondientes, pero, y esto es un pequeño, digamos, adelanto de información, podríamos tenerlo también no solo en un 2D, sino también en un 3D, ¿de acuerdo? El 3D Panel Plus, que es nuestra solución a nivel de diseño, nos permitiría igualmente pues, poder gestionar, ¿por qué no?, esta placa de montaje con todos los componentes implementados a nivel de su conexionado que recuperamos del esquema eléctrico. Podríamos generar el cableado de manera automática y cuando digo de manera automática es tan sencillo como simplemente hacer botón derecho y lanzamos el ruteado de todos los hilos, de todas las redes que estén a nivel del proyecto eléctrico. Podríamos tener automáticamente también, por ejemplo, si nos fijamos en estas canaletas, la tasa de ocupación de las canaletas en cada uno de sus puntos, es decir, voy a hacer parcialmente translúcida estas canaletas y veríamos el paso de los hilos, estas canaletas que en un momento dado nosotros podríamos ver en cada uno de los puntos de esta canaleta qué nivel de ocupación y qué hilos pasan, por ejemplo, justo en este punto a nivel de esa canaleta. Por sí mismo, igualmente, podríamos tener esta información generada a nivel de listados, informes o reportes gracias a todo lo que serían los informes que, por ejemplo, fijaros, os voy a presentar uno de ellos. Hay decenas de formatos en los cuales podríamos ver, por ejemplo,
toda la información del cableado con el QR de cada uno de los hilos, con su origen, su destino, el número del hilo, su color, la longitud, incluso la casilla de verificación de cada una de las conexiones de estos hilos. Toda esta información al final es exportable, como antes os comentaba, pues a formatos, por ejemplo, Word, Excel, XML, PDFs, infinitud de formatos, ¿de acuerdo?, que permitirían comunicar esta documentación de forma global con cualquier interlocutor, con cualquier participante del proyecto de instalación eléctrica. No olvidemos que en este sentido, igualmente, por ejemplo, si quisiéramos o tuviéramos la capacidad de poder generar el mecanizado directamente de esta puerta, por ejemplo, con los equipamientos, los pulsadores que vienen implementados, podríamos hacer lo que sería la implementación directamente del envío de información de estos planos de mecanizado o perforación a máquinas de control numérico como Steinhauer, Perforex, o, si no, evidentemente también hacerlo a formatos de gestión genéricos para poder disponer de esta información a nivel global con la información de cada uno de los equipamientos en sus coordenadas X, Y, donde iría su mecanización y, por supuesto, con su dimensionado para hacer el mecanizado correspondiente. Todo esto siempre exportable a formatos genéricos, pues tipo de XFWG, tipo AutoCAD, para poder compartir esta información de manera global. Bueno, dicho esto, y he hecho un pequeño resumen muy rápido de todas las informaciones que, por supuesto, SI Electrical nos permitiría gestionar. Si os parece y tenéis la necesidad de ver más detalles, pues podéis contactarnos y podríamos hacer una presentación detallada en aquellos casos que estéis interesados. Muchas gracias a todos y a todas y que tengáis un buen día.